Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer la Sagrada Escritura en esta tarde. Yo creo que todos hemos venido a la casa del Señor con el deseo de poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Qué importante es venir a la casa del Señor con esa intención, porque cuando hay esa intención en el corazón existe también la disponibilidad de poder recibir lo que Dios quiere darnos. Amén. Vamos a leer todos juntos estos versículos de la palabra del Señor, desde el versículo 40 en adelante. Lo leemos juntos, en el nombre del Señor. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Y ministrándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo leemos nuevamente todos juntos. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú no cambias, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú tienes palabra de vida eterna para todos nosotros. Te pedimos, Dios, que tú ministres sobre nuestras necesidades, sobre nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que lo que tú das a nuestra alma reconforta el corazón, da vida a nuestra vida, Señor. Padre mío, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, de poder escuchar tu palabra y de estar atentos a todo lo que tú tienes que decirnos, Señor, porque todo lo que tú hablas para nosotros es vivificante y genera bendición en nuestra vida. Reconocemos nuestra profunda necesidad de ti y te pedimos, Señor, que tú sigas tratando con la vida de cada uno de nosotros. Señor, necesitamos de ti porque sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Padre, por esta tu palabra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor nos hace mención de que Jesús al venir a la tierra tuvo el propósito de levantar una iglesia. Esta iglesia es una entidad que no existió, que no existía hasta ese minuto, y que Jesús vio la urgente necesidad de que existiese, y por eso que Él le da el vamos a esto que es la iglesia. La iglesia es una entidad que de alguna forma es una entidad espiritual que manifiesta las virtudes de Cristo sobre este mundo. Cuando hablamos de iglesia, debemos entender que la iglesia es una representación del reino de los cielos sobre la tierra. Y de alguna manera, cuando se oye hablar de la iglesia o la palabra que la iglesia trae, se está escuchando a Dios mismo. Porque la iglesia es la que interpreta las Sagradas Escrituras, es la que da a entender el misterio del Evangelio y es la que enseña el sentido de la espiritualidad que el hombre debe tener en este tiempo. Por esto que atender lo que significa la importancia de la iglesia y la palabra del Evangelio, esta genera un bien sobre nuestra vida. Jesús en Mateo 16, versículo 18, una de sus partes dice: yo edificaré la iglesia y la fuerza del infierno no prevalecerá contra ella. Las características que tiene esta entidad espiritual
es que será invulnerable por causa de que el autor de ella, que es Cristo, le ha dado una capacidad sobrenatural que es impenetrable por el reino de las tinieblas. Por lo tanto, es la segunda entidad espiritual sobre este mundo, sobre la cual se manifiesta el poder de Dios para bendición de toda la humanidad. Dios, por lo tanto, habla y ministra por medio de la iglesia, porque la iglesia es la entidad que Él ha establecido sobre este mundo para vertir sobre ella la verdad del Evangelio y para que los que son parte de ella también puedan ser instrumentos del reino de los cielos sobre este mundo. Esto es muy importante entenderlo porque hoy día el tema iglesia es muy trastocado por las interpretaciones que algunos tienen respecto de ella. Pero cuando entendemos lo que dice el Evangelio y entendemos el relato que hemos leído delante, descubrimos la importancia que ejerce aquellos que están teniendo una buena relación en lo espiritual con Dios a través de la administración que ellos ejercen sobre otros. Dios nos ha llamado a todos nosotros a hacer una influencia positiva espiritual sobre este mundo. Dios nos ha llamado a ser portadores de la verdad del Evangelio y al abrir nuestra boca se conoce lo que Dios quiere que el hombre sepa respecto de su propia salvación. Pero Dios no solamente nos ha entregado la palabra sobrenatural, no solo nos ha entregado este evangelio sobrenatural, sino que también Él nos ha dotado de dones sobrenaturales que se ejercen solamente en el mover espiritual que la iglesia realiza. Eso significa que todos nosotros que estamos en este lugar somos entes espirituales que tenemos no solo la capacidad de discernir profundamente lo que enseña el evangelio y tener la posibilidad de enseñarlo claramente para que la gente alcance el conocimiento de Cristo, sino que también Dios ha depositado su presencia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo sobrenatural tiene que ser parte de toda nuestra realidad como iglesia. Por lo tanto, no solo vamos a tener una palabra sobrenatural, sino que también vamos a tener una acción sobrenatural sobre aquellos que están tan necesitados de Cristo en este tiempo. Somos gente de oración, somos gente de búsqueda y por lo tanto los milagros y todas estas realidades son parte del mover de la iglesia en este tiempo, hoy más que nunca. La palabra de Dios aquí en el libro de Juan, en el capítulo 1, hace ver las características que se acontecen en alguien que es capaz de escuchar atentamente el mensaje de Dios. Andrés escucha a Juan y entiende lo que significaba que Jesús estuviese en ese lugar. La palabra de Dios dice que Juan, al ver a Jesús pasar por ese lugar, dice, he ahí el Cordero de Dios. Las palabras que Juan menciona en ese minuto generan tal fe en el corazón de Andrés que ocasionan que éste no solamente quiera reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador de Israel, sino que él quiere ser también el comunicador de esta verdad. Porque reconoce en las palabras de Juan una verdad que hasta ese minuto era desconocida. La palabra dice aquí en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Inmediatamente al escuchar la palabra de Juan, lo que consecuentemente se da es que éste decide creer en Jesucristo como el Mesías de Israel. Esto nos da a entender a todos nosotros que cuando alguien menciona las Sagradas Escrituras con claridad y discernimiento de lo que se está diciendo, el que escucha entenderá el mensaje y como entenderá el mensaje actuará en consecuencia de la verdad que está recibiendo sobre su vida. Por lo tanto, la palabra de Dios cuando nos menciona esto nos hace entender que es importantísimo que todos nosotros que somos la iglesia de Jesucristo podamos entender en profundidad lo que decimos creer, lo que confesamos con nuestros labios, porque en la medida que lo hagamos con mayor claridad, esto generará fe en aquellos que nos oyen. Cuando los hombres desobedecen a Dios es porque no entienden lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, estos deben ser instruidos de tal manera que puedan reconocer la verdad que viene de la palabra del Evangelio y al entenderla, estos actuarán en consecuencia. Andrés entendió el mensaje de Juan
y por lo tanto lo que inmediatamente hizo fue seguir a Jesús porque en Él estaba el destino de la iglesia. Hermanos queridos, yo creo que en este tiempo hay muchas realidades que no se suceden dentro del cuerpo de Cristo porque las verdades de Dios no son bien entendidas y por lo tanto el hombre no vivencia las promesas que Dios ha dado en su Escritura porque las desconoce. Dios quiere que podamos nosotros reconocer en profundidad lo que Dios nos dice. La Biblia dice que fue tan fuerte el mensaje que este hombre Andrés oyó de la boca de Juan que fue capaz también de querer ganar hasta su propia familia. Y la Biblia dice que habla Simón Pedro, que es uno de los 12 apóstoles del Señor. Y también le persuade para que vea en Jesús la salvación de su alma y de su propia vida. Esto significa que las palabras del Señor deben calar tan profundo en nuestra vida y en nuestro corazón que siempre deben estar generando en nosotros una acción de mayor esfuerzo, de mayor compromiso. Porque la Biblia dice que Andrés, luego de oír a Juan, siguió al Señor Jesucristo. Lo que nosotros reconocemos y debemos reconocer en nuestras vidas, que cuando se nos habla constantemente de la palabra del Señor, no es sencillamente para que nuestro cerebro pueda entender más verdades acerca de Jesús, sino que esto debe estar ocasionando en nuestra vida un cambio fundamental que genera el deseo de querer seguir al Señor en aquellas verdades que el Señor nos está revelando. Dios no quiere que solo sepamos cosas y que nada acontezca con nuestra vida. Al contrario, el Señor quiere que al tener conciencia de las verdades espirituales, no solamente nosotros nos comprometamos, sino que nos sintamos llamados por el Espíritu Santo a ocasionar fe en el corazón de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que no entienden el mensaje del Señor. Dios quiere usarnos a nosotros potencialmente para que podamos comunicar la palabra del Evangelio y generar salvación en aquellos que desconocen el mensaje de Cristo en este tiempo. Pedro llegó a ser apóstol porque Andrés se acercó a él y le enseñó acerca de aquel personaje que estaba frente a él y que hasta ese momento era un personaje desconocido, y al escuchar las palabras de su hermano, él también decide seguir al Señor Jesucristo. Cuando hablemos del Señor, algo debe estar ocasionándose en el corazón de aquellos que nos oyen. Algo debe estar provocándose en la vida de aquellos que ven nuestra fidelidad al Señor en la iglesia y en las cosas que nosotros hacemos por Él. Eso será así en un sentido total de la palabra si estos que oyen entienden correctamente el mensaje que nosotros estamos entregando. Hermanos queridos, la iglesia es una entidad viva, una entidad que es parte del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo y que refleja las virtudes de la cabeza por la cual ésta se sustenta. La iglesia es sustentada por Jesucristo. Cada uno de nosotros, si hoy día estamos en este lugar, es gracias al poder y la fortaleza de la cabeza que es Cristo. Si hemos permanecido en el tiempo, es porque Dios está vivo en nuestros corazones. Es porque su palabra sigue estando vigente en nuestra vida, en nuestro corazón, y hace que podamos vibrar por ella y podamos seguir adelante a pesar de cualquier dificultad que podamos tener. Por lo tanto, qué importante es tener claro que no estamos sirviendo a los hombres, sino que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y esa debe ser la mayor motivación de nuestra vida. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos y movernos en consecuencia del mensaje que hemos recibido sobre nuestra vida. Hoy día los hombres de una u otra manera han querido influir sobre nuestra sociedad en el sentido de llevar a los hombres la tendencia hacia el mal. Muchas cosas hoy día se hacen para que los hombres desconozcan la importancia de Dios y menoscaben la importancia de la iglesia en este mundo. Más que nunca nosotros debemos entender en conciencia quiénes somos y el rol que cada uno de nosotros debemos desempeñar. Para que los hombres sigan a Jesús, el mensaje nuestro debe ser comunicado con claridad, de modo que aquellos que nos escuchen descubran en Jesús lo más importante y la solución para sus propias vidas. Si están viendo a Jesús oscuramente, es porque la claridad de lo que decimos o de lo que hablamos no ha sido tal. Por lo tanto, Dios nos desafía
para que, como Andrés escuchó el mensaje de Dios, nosotros también escuchemos la voz de Dios con claridad y podamos mostrar el Evangelio de Jesucristo, no solamente por medio de la predicación, sino por el actuar consecuente que una iglesia tiene cuando conoce al Señor que le ha salvado. Dios es lo más importante en nuestra vida. Eso se verá reflejado no solamente en las cosas que decimos, sino en el compromiso que nosotros tenemos en la obra del Señor. Hermanos, estar firmes en la obra del Señor no está exento de dificultades, pero Dios está de nuestro lado. La palabra de Cristo sigue estando vigente y seguirá produciendo lo sobrenatural en nuestra vida para mantenernos firmes en el camino que Dios nos ha dado. Hoy es tan importante entender de quiénes somos y tener profunda conciencia del rol que nosotros debemos desempeñar. Hoy día hay nuevos desafíos. Cada momento de nuestra vida son nuevos desafíos que Dios nos plantea para alcanzar las metas que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y descubrimos el corazón sumiso de muchos que escucharon el mensaje de Cristo en forma inmediata, debemos descubrir que eso es consecuencia de la forma de vida que ellos tenían. ¿Por qué en la sociedad occidental cuesta tanto que la gente pueda ser discípula de Cristo? Es porque en la sociedad occidental se resaltan más los derechos individuales que los derechos que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Imponemos nuestros propios pareceres, nuestros propios gustos, nuestros propios planes, porque consideramos tener derecho a eso. Pero cuando hemos sido llamados por el Señor a ser iglesia, hemos sido llamados por el Señor a renunciar a todo por causa de Él y por causa del mensaje que nosotros hemos recibido. Cuando imponemos nuestros derechos, lógicamente no existirá en nosotros un sentido de poder ser formados por el Señor, porque antepondremos todas nuestras realidades primero a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y la obediencia que nosotros tenemos que darle al Señor. Esto de obedecer a Dios tiene que ver o nace necesariamente en el corazón del creyente que ha decidido amar a Dios sobre todas las cosas. El amar al Señor siempre nos llevará a todos nosotros a tener una actitud consecuente con esto. La palabra del Señor enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 15 al 31, hay 3 partes donde Jesús enfatiza que todos aquellos que le aman guardarán los mandamientos que Dios ha dado. Que todos aquellos que de alguna forma dicen amarle con todo el corazón serán obedientes a lo que el Señor les llama a hacer, porque estos aman a Dios primeramente. El énfasis que Jesús hace en este pasaje es hacer denotar que los hombres que le obedecen es porque le aman primeramente. Y cuando el hombre y la mujer decide amar al Señor, es capaz de renunciar a todo por causa de la palabra que ha recibido en su propio corazón. Muestra de eso es que cuando nos convertimos al Señor, corríamos rápidamente por estar en la iglesia y en las cosas del Señor, y no nos importaba lo que nos pidieran, sino que éramos capaces de renunciar a todo porque estábamos enamorados de Cristo. Lo que ha sucedido es que ese amor ya no es tal. Alguien puede decir que yo amo al Señor. Es verdad, usted puede amar al Señor, pero se ama más a sí mismo. Y por lo tanto impone sus propios deseos anteponiéndonos a lo que el Señor pide de usted y de mí. Por lo tanto es ahí cuando nosotros debemos darnos cuenta que debemos renunciar a toda realidad que atenta contra esa realidad de amar al Señor sobre todas las cosas. Porque el mandamiento de Él es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El amar a alguien tiene que ver con relacionarse con este. Si no existe amor en su vida por el Señor, no existe intensidad en su vida por el Señor, es porque hay que buscar la intimidad, hay que buscar momentos de espiritualidad. Todas las cosas que le ayuden a usted a enamorarse del Señor en el sentido espiritual deben renacer en el corazón de cada uno de nosotros. La oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad debe empezar a ocupar el primer lugar en nuestra vida y descubriremos a través de la verdad revelada la riqueza de Cristo y volveremos a estar profundamente enamorados del Señor y actuaremos en consecuencia con la verdad que hemos recibido. Pero esto nace de una dedicación.
Esto nace de una entrega, de un esfuerzo que usted y yo debemos hacer diariamente por amar al Señor, por conocer más palabras que el Señor tiene para nosotros que hasta el día de hoy desconocemos sobre nuestra vida. Todo lo que hagamos por el Señor debe ser intenso para Él. Todo lo que hagamos por Cristo debe ser con total entrega, porque de Él viene la satisfacción a nuestra vida y viene la recompensa a todos nuestros esfuerzos que nosotros hagamos por Él y por su obra. Hermanos queridos, no perdamos el objetivo, porque Dios nos ha llamado a ser sus representativos en este mundo. Somos embajadores de Cristo en este tiempo y hoy día la iglesia es la ciudad sentada sobre un monte donde todo ojo debe verle. Días atrás escuchaba a una persona que hace poco fue galardonada por el premio Oscar y ella decía, o él decía, que no se va a cambiar su nombre hasta que no se firme la ley de identidad de género. Porque de alguna forma su actitud quería que influyera sobre esas decisiones. Cuando yo me doy cuenta de eso, en el reino de las tinieblas, los seres que son usados por el reino de las tinieblas influyen sobre las sociedades. Y no solamente influyen en palabras y en actos, sino que forzan ciertas realidades para que se pragmaticen en medio de nuestra sociedad. Son capaces de abstenerse de ciertas cosas para que lo que ellos desean en su corazón se dé en este mundo con facilidad y sin ninguna dificultad. Eso nos enseña a todos nosotros que a muchas cosas nosotros debemos también abstenernos y renunciar por causa de que la verdad de Jesucristo sea conocida. A muchas realidades debemos renunciar, a nuestras comodidades, a nuestra realidad de ser poco comprometidos con la obra del Señor, a realidades que tienen que ver con el desinterés que nosotros podamos tener por la obra del Señor y por su palabra. Debemos renunciar a todas esas realidades, porque si hoy día podemos estar marcando el paso es por causa de la indiferencia espiritual y que no hemos decidido amar al Señor con intensidad. No hemos decidido renunciar a tantas realidades que están en nuestra vida y que hace que no podamos ser más intensos de lo que deberíamos ser o haber sido desde el comienzo. Dios quiere que descubramos en su palabra que el mensaje de Dios va a generar fe en nuestros corazones. Esa fe va a generar una actitud como Andrés, que siguió al Señor, pero no solo siguió al Señor, sino que también ganó a otros para Cristo. Si usted no está predicando, si usted no está hablando del Señor, es porque el Señor ha dejado de ser importancia en su propia vida. Ha dejado de ser lo que lo cautiva, lo que lo llena. Y por lo tanto sus conversaciones están llenas de diversos temas, menos del Señor Jesucristo, porque no es lo que cautiva su atención. Si nos damos cuenta, Andrés fue capaz de ganar a su hermano Pedro porque sintió que el que estaba ahí era lo más importante para su vida. ¿Qué importancia tiene Jesús en nuestro corazón? Eso se verá reflejado en nuestro actuar y en nuestro hablar. Porque de alguna forma otros querrán tener la fe que usted tiene. Y muchos no están aquí porque usted no tiene la fe intensa que debe tener. Dios quiere transformarnos a todos los que estamos aquí en luminares en este mundo. La Escritura dice que este mundo está en tinieblas y que por lo tanto ese sentido de responsabilidad que debe estar en nuestra vida debe ser tan fuerte que nosotros debemos darnos cuenta que Dios quiere que brillemos de tal modo que todos aquellos que hoy día están en tinieblas puedan ser ganados para el Señor Jesucristo. Pero eso depende de ti y de mí. Eso depende de la decisión que tomemos hoy día de poder tener intensidad en nuestras vidas con el Señor Jesucristo. Dios no quiere que seamos observadores de lo que acontece. Dios quiere que seamos parte integral de lo que Él quiere desarrollar sobre este mundo por medio del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Qué interesante darnos cuenta que Pedro es uno de todos los apóstoles que en un minuto determinado le dice al Señor: quiero caminar sobre las aguas, cuando ve al Señor ahí. Es el que se decide hacer algo por el Señor. La mayoría se queda en el bote, la mayoría se queda en la embarcación, pero son pocos los que dan pasos creyendo a la palabra del Cristo que le dice: ven hasta este lugar. Hermanos, Dios quiere que seamos capaces de innovar nuestra vida.
seamos capaces de alcanzar a otros por diversos medios que Dios nos ha dado la posibilidad de tener. Hoy día debemos tener un sentido espiritual de poder sacudirnos de nuestras comodidades, de nuestras realidades constantes que tenemos de vida cristiana y darnos cuenta que Dios está puesto en este mundo para transformar y ser una influencia sobre esta sociedad, una influencia positiva que será capaz de cambiar los destinos de muchos que hoy día están perdidos por causa de la inconsciencia acerca de lo que Cristo significa y su palabra. Dios quiere que en este tiempo descubran a Jesús como el Mesías. La Biblia dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús de alguna manera quiere ocasionar que tú y yo podamos ser parte integral de lo que Él quiere hacer. El Señor quiere motivarnos. Dios no quiere que muramos como solo buenos padres de familia, no quiere que muramos solamente como buenos trabajadores, profesionales o de algún oficio. Dios quiere que brillemos en este mundo de tal modo que las multitudes conozcan a Jesús por la vida que nosotros tenemos hacia Él. Todo lo demás es temporal, todo lo demás pasa, pero la Biblia dice que lo de Dios permanecerá para siempre. Y por lo tanto eso dependerá de nuestra capacidad de entrega hacia el Señor. Dios quiere buenos discípulos y el llamado del Señor es eterno, porque Dios quiere que ganemos a otros también y que estos reconozcan en Jesús la importancia de Él y de su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor en este día. Gloria a Jesús. La Biblia dice, y le trajo a Jesús. Qué importancia es tener sentido de responsabilidad. Hoy día se ha perdido el sentido de la responsabilidad. Tenemos responsabilidad con los que están allá afuera. Tenemos responsabilidad con nuestros parientes. La Biblia dice que somos deudores al Señor. La Biblia dice que todos los esfuerzos que hicieron los apóstoles y la iglesia de Cristo al morir fue por causa de salvar a la mayor cantidad de gente de este mundo. Fue por causa de entregar el Evangelio en los lugares que nadie se imaginaba hasta ese minuto. Pero eso tuvo un costo. Y el costo fue que ellos murieron por causa de esa verdad. Esa verdad no ha cambiado. La Biblia dice que nosotros somos testigos del Señor, somos mártires. Esa es la condición de aquellos que reciben la palabra del Evangelio. Y por lo tanto, todo esfuerzo que nosotros tengamos que hacer por el Señor, debemos hacerlo hasta las últimas consecuencias. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Pero qué importante que hasta el último minuto de nuestra vida nosotros seamos capaces de esforzarnos por llevar adelante la obra del Señor, porque Cristo es lo más grande que nos ha acontecido.